Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. La sangre en la cruz. El camino a la vida eterna se esconde en los misterios de la sangre derramada en aquella cruz. Diciembre, 2017. Teología cristiana. Buenos Aires, Argentina. Primera parte. Cuando deje de predicar el mensaje de la cruz, pónganme en un manicomio, ya que si eso sucede, pueden estar seguros que mi mente se ha ido. Charles Spurgeon. Capítulo 1, El poder de la cruz. Nadie puede pasar por alto el madero. Esa cruz donde fue clavado el Hijo de Dios. La cruz donde Jesús se desangró hasta la muerte. Algunos la cuelgan en su cuello, otros se la tatúan en el cuerpo. Aunque también están los que se inclinan ante ella. Algunos han matado en su nombre y otros la han quemado. A la cruz la odias o la amas, pero no puedes ignorarla. No puedes permanecer neutro ante ella o serle indiferente. Algunos, como Poncio Pilato, lo intentaron y no lo consiguieron. Otros se distrajeron ante ella, como los soldados romanos que jugaban dados, y teniéndola tan cerca, quedaron tan lejos de la salvación. Hoy la vida te está dando una oportunidad incomparable. Si te dispones a recibir este mensaje abriendo tu corazón, libre de prejuicios, te aseguro que tu vida será transformada. Si hay algo que debemos entender y atesorar del Evangelio, es el poder de la cruz. La cruz marcó el antes y el después definitivo en la historia. Solo hay un lugar en la tierra donde el temor a la muerte, al pecado y al juicio no van a confundirnos. Ese punto en donde el pecador puede permanecer seguro y en paz es la cruz del Calvario. Dwight Lyman Moody. Si estudiamos el tema del Calvario, a través de la luz del Nuevo Testamento, encontraremos que son diversas las reacciones que surgen en las personas ante la visión del Cristo crucificado. Un grupo de ellos son los que casi se deciden. Son esos que estuvieron a punto. Esos que aunque estuvieron muy cerca, se quedan a mitad de camino, sin tener una experiencia transformadora. Esta clase de personas abundan por todas partes. Ellos son los casi cristianos. Son los cristianos nominales, los cristianos de nombre. No soy un mal tipo, te aseguro que hay peores. No seré la Madre Teresa, pero tampoco soy Osama Bin Laden. La palabra casi, es una palabra que en el diccionario cristiano no existe. La palabra casi es una palabra diabólica que fundamenta la mediocridad y la escasez. De la boca de Jesús nunca salió esa palabra. La palabra casi insinúa que estuviste cerca de alcanzar un logro, pero que abandonaste antes de tiempo. La palabra casi aborta tus sueños. La palabra casi oscurece las oportunidades, fomentando al conformismo y la pobreza. Te conté cuando casi viajo a los Estados Unidos. Ya tenía todo listo, el pasaporte, la visa, pero justo subió el dólar y preferí ser prudente. ¿No sabes qué a punto estuve? Casi dejo todo y me voy. En una oportunidad casi me animo y me le declaro a mi vecina. Ella siempre fue la mujer de mis sueños. Estuve tan cerca, casi lo hago, no sé qué pasó, que me detuve. No lo hice, pero estuve tan cerca. El mundo está lleno de gente que casi logra cosas. En relación con esto, hay un episodio trágico y hasta un poco irónico, en el libro de Hechos, donde el rey Agripa le dice a Pablo: yo sé que el rey ha entendido mi mensaje, y es por eso que sentí que podía hablar con toda confianza. Rey, tú no ignoras nada de lo que te he dicho. Yo sé que tú le crees a los profetas. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades, casi me convences de ser cristiano. Hechos 26, 26, 28. En otras palabras, el rey le dijo a Pablo: casi me persuades que me vuelva a tu fe. Llegó cerca, pero no lo logró. Así como el rey Agripa, hubo otro hombre en la historia, solo que ese hombre no estuvo frente a Pablo, él estuvo delante del mismo Señor. Fue el procurador general del César, en Judea, su nombre fue Poncio Pilato. Él casi hace lo correcto. Pilato casi pone en libertad al Señor, estuvo a punto, pero no lo hizo. Más allá de las acusaciones de los cabecillas judíos, Jesús le producía curiosidad. La figura del Señor le causaba una revolución interna, que lo hacía proclamar francamente: en este hombre, no encuentro falta alguna. De hecho, Pilato 3 veces propuso liberarlo. Juan 19, 10. Él tenía el poder para hacerlo, pero le resultó imposible dejar de escuchar las insubordinaciones y las demandas del pueblo. Poncio Pilato intentó ver si entregando al facineroso Barrabás a cambio de Jesús, el pueblo se tranquilizaba, pero fue inútil. Ellos estaban empecinados en colgar a Jesús y sus voces prevalecieron sobre su razonamiento. Incluso su esposa, Claudia Prócula, trató de persuadirlo de que no se enrede con el Mesías, pero él tampoco la escuchó.
Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Por favor, hazme caso y no te involucres con él. Mateo 27:19. Ese mensaje debió haber sido una alerta, algo que lo hiciera reflexionar. Algo que lo hiciera tomar una determinación seria. Sin embargo, Pilato no prestó atención. Ni siquiera su esposa lo pudo persuadir. Él pidió un recipiente de agua, para lavarse las manos, creyendo que eso lo liberaría de la culpa y de la responsabilidad. Él estuvo tan cerca de Jesús. Casi tiene un encuentro con su deidad, sin embargo no tuvo la valentía para correr el riesgo, y cerrar sus oídos a la multitud. Él desaprovechó la gran oportunidad de ser salvo. A veces me pregunto, ¿en cuántas ocasiones habré estado tan cerca de recibir mi milagro, y por negligencia, o por no persistir un poco más, desperdicié la oportunidad de tener ese encuentro definitivo y transformador para mi vida? ¿En cuántas ocasiones habré estado a punto de alcanzar un gran logro, y quizás por cobardía, o por oír razonamientos mentales, lo eché todo a perder? Ya es suficiente, por hoy oré bastante. Ya leí unos cuantos versículos, por hoy ya cumplí, y lo que estaba preparado para despertarse ese día, se perdió. Esa bendición que estaba preparada para mí queda gravitando en el cielo. Lo peor es que otro que viene atrás, la encuentra y se la toma para sí. ¿Qué acontecimiento tan patético? Tanto Pilato como Agripa, no tuvieron el coraje de tomar la decisión correcta, y dejaron pasar la oportunidad de sus vidas. Estuvieron tan cerca, casi lo hacen, pero fallaron. La indecisión es el más grande ladrón de oportunidades. Si escuchas tus miedos, morirás sin saber la gran persona que puedes llegar a ser. Robert Schuller. Capítulo 2. El juego de dados. Otro incidente muy significativo que se desarrolló al pie de la cruz, mientras Jesús agonizaba colgando entre el cielo y la tierra, fue el juego de dados de los soldados romanos. Hombres cuyos rostros están borrosos en la historia. Hombres de quienes nunca se mencionaron sus nombres, ni se habló nada acerca de su identidad. Estos fueron los 4 soldados romanos, que echaban suerte por el manto, la túnica y el calzado del Señor. Ellos querían poseer esas sandalias con las que se suponía que caminarían sobre el agua. Ellos querían el manto milagroso que despedía poder para sanar toda enfermedad. Ellos estaban tan absortos en los despojos del moribundo, que no podían notar lo que estaba sucediendo sobre sus cabezas. Ellos estaban tan cerca de Jesús, y sin embargo no lo podían ver. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada uno. Y tomaron también la túnica, y como era sin costura, tejida en una sola pieza, dijeron: no la rompamos, echemos suertes, a ver quién la gana. Para que se cumpliera la escritura repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Juan 19, 23, 24. Estos soldados romanos estaban frente al evento más asombroso de la historia, sin percibirlo en absoluto. ¡Qué gran desdicha! Sus ojos mirando hacia abajo, mientras lo sublime sucedía arriba. La similitud de estos necios soldados romanos con la gente que hoy llena las iglesias, es tan grande que asusta. Alguien podría decir: yo no veo a nadie jugando a los dados en la iglesia, ¿qué locura estás diciendo? Es cierto, nadie juega a los dados, pero sí son muchos los que juegan a ser cristianos. Los que van solo motivados por ver si algún despojo les toca en suerte. Jugar a los dados debajo de la cruz es igual a ir a la iglesia, a ver si por cantarle un poco, Dios me bendice y me prospera. Buscamos recibir de la cruz una recompensa para ser feliz en el mundo. Esta forma de actuar no es más que un juego inadmisible. No jugamos a los dados, jugamos a la iglesia. ¿Será que Dios está en deuda con nosotros porque los domingos le cantamos aleluya? ¡Qué gran insensatez! ¿Acaso crees que le haces un favor al Señor por ir al culto? Personas así, tienen una relación con la cruz muy extraña. A tales personas les gustan las iglesias donde les predican cosas positivas, no les gusta oír hablar de la cruz. A ellos les gustan los sermones motivadores, ellos buscan divertirse y sentirse estimulados. Cuando caminamos sin la cruz, cuando construimos sin la cruz y cuando confesamos a un Cristo sin la cruz, no somos discípulos del Señor. Solo somos mundanos disfrazados de cristianos. Puedes llamarte apóstol, clérigo o sacerdote, pero no discípulo del Señor. San Francisco de Asís. A mí no me gusta escucharte predicar, porque le das con un palo a todo el mundo. A mí me gusta escuchar cosas positivas. Yo voy a la iglesia para sentirme bien.
El mensaje de la cruz es el más positivo, es tan positivo que te desafía a que cambies la forma de pensar y actuar, y que vivas una vida plena, en completa paz y libre de ansiedad. El hombre es apto para llevar su cruz. Él fue provisto por Dios de fuertes espaldas, aún así, la mayoría vienen a mí para que les alivie el peso de su cruz. Son muy pocos los que se acercan a mí para que les enseñe cómo llevarla. Axel Monte. La cruz te confronta, la cruz es radical. La cruz no permite los casi. Al ver la condición tan ignorante y caída de la humanidad, Jesús clama al cielo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Aún estando en medio de semejante conmoción, Jesús expresa su clamor al Padre. Su pedido es breve: perdónalos. En otras palabras, déjalos libres, no los castigues. Así de grande es su gracia. Así de grande es su amor. Capítulo 3. Manchado por la sangre. Hubo otros que fueron más afortunados. Personas que se toparon con la cruz y fueron salpicados por la sangre de Cristo sin quererlo, sin buscarlo, y terminaron transformados por completo. Tanto los soldados romanos, como Poncio Pilato, formaban parte de la historia de la cruz. Pero aunque fueron protagonistas, no se beneficiaron. Ellos pudieron haber tenido una actitud diferente, pero no la tuvieron. En cambio hubo otros, que sin haberlo imaginado, sin sospecharlo, se encontraron en medio de la escena formando parte de la historia. Esa actitud los benefició de forma extraordinaria. Para ellos la cruz apareció de forma inesperada, la sangre los manchó y sus vidas cambió de rumbo. Uno fue el agricultor oriundo del norte de África. Él era un tal Simón de Cirene. Él ni remotamente tenía en sus planes ser manchado con la sangre del Mesías. Este agricultor no sabía nada acerca de Jesús, ni de lo que sucedía en el Gólgota. Él se acercó a ver de qué se trataba el alboroto que había entre el pueblo. Él nunca había visto a Jesús sanar a un leproso, ni resucitar a un muerto. Él no estuvo presente cuando Jesús caminó sobre las aguas, ni tampoco cuando paró el viento en medio de aquella gran tormenta. Sus dos hijos, Alejandro y Rufo, eran misioneros que fielmente seguían a Jesús. Simón buscaba a sus hijos. Él quería saber con quién se habían involucrado. Al llegar a Jerusalén, se encontró en medio de toda esa revuelta. Personas gritando por todos lados. Él se preguntó: ¿qué es lo que sucede? Así fue como aparece situado frente a Jesús, justo cuando él ya no tenía más fuerzas. Los soldados romanos ven al robusto campesino africano, y lo obligan a cargar la cruz. Y obligaron a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Marcos 15, 21, 22. Simón de Cirene, es la típica persona que no sabe mucho de Dios, pero que de alguna forma se encontró en medio de una increíble manifestación de gloria trascendental y divina. Uno de los soldados, al ver a este agricultor fuerte y de espaldas anchas, le dice: tú ven, carga a la cruz de este hombre. Obligado y probablemente con disgusto la cargó, manchándose toda la ropa con la sangre que manaba de aquel hombre lacerado. En medio de la escena, Simón tuvo un encuentro con la mirada de Jesús. Los ojos de Jesús se cruzaron con los ojos de Simón, y su corazón fue traspasado por su gracia divina. Su conciencia cambió por completo. El poder de la sangre de Jesús lo hizo volver en sí, lo hizo una nueva criatura. Sin saberlo, él se convirtió en el primero de entre los miles que también cargarían la cruz del Señor. Y Jesús decía a todos los que lo escuchaban: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 2. Este enunciado no debe ser malinterpretado. La cruz no es un problema. Cristo no anda por ahí repartiendo cruces, tal como en la antigüedad los guardiacárceles les repartían palas a los presos para que trabajen duro. No, tomar la cruz es otra cosa. Un día, vas caminando por la calle y te topas con un anciano hambriento, que está solo y muerto de frío. Y te viene una carga que hace que te resulte inevitable hacer algo por él. Ese es un encuentro con la cruz. Eso es ser salpicado por la sangre del Cordero. Es Jesús en quien tenemos redención por su sangre, y el perdón de pecados según su gracia. Efesios 1, 7. En el libro de Levítico encontramos una tremenda declaración al respecto. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17, 11. La palabra traducida en el versículo como vida, es la palabra hebrea netej, que significa alma.
En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que el alma del ser está en la sangre. Porque el alma de toda carne, o sea su misma vida, está en su sangre. Levítico 17, 14. Una vez que la sangre de Cristo te mancha, tu vida ya nunca vuelve a ser igual. Aun cuando esa sangre aparece sin buscarla. La vida de este agricultor africano nunca volvió a ser la misma. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2, 13. ¿Qué es lo que nos puede acercar a Dios verdaderamente? ¿Hacer una peregrinación? ¿Nuestra religiosidad? ¿Realizar una obra de altruismo? No, no es eso. Según el apóstol Pablo, lo único que puede hacer que Dios y el ser humano se reconcilien, es la sangre de Jesucristo. Y por medio de él son reconciliadas todas las cosas, las que están en la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Colosenses 1, 20. Las escrituras describen a Dios y al ser humano, separados por una enorme barrera, llamada pecado. El pecado lleva al hombre a estar enemistado con Dios. Si hoy, tú y yo, podemos regresar a nuestro Creador, es solo por la gracia de la sangre derramada en la cruz del Calvario. La moralidad y las buenas obras pueden mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Charles Spurgeon. Simón de Cirene no tuvo opción. Obedecía a los crueles soldados romanos o sufriría un castigo. Si no lo hacía, había una cruz esperando para él también. En el momento en que levantó el madero para acompañar a Jesús, su corazón fue afectado. El agricultor africano fue conmovido. Cualquier contacto con Jesús es suficiente para recibir una profunda e inmensa transformación. Simón de Cirene tuvo contacto con la sangre de Jesús, con su obra redentora, con la cruz del Mesías eterno. Este agricultor acompañó a Jesús los últimos metros, los que le separaban de su muerte inminente. Aquella cruz cargaba el peso de todos nuestros pecados, y Simón la llevó acompañando a Jesús. No creo equivocarme si afirmo que esta es la única vez que Jesús fue ayudado por un hombre, y fue para cargar la cruz en la que él se entregó a sí mismo por nosotros. Simón alivió al Señor de tan pesada carga, obligado en un principio y más tarde por compasión, aunque terminó haciéndolo por amor. Después del cruce de miradas, dejó de ser una obligación. Llevar la cruz al lado de Jesús bañada de su sangre, se volvió su especial privilegio. Todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. El cuerpo humano está compuesto de muchos tipos de elementos. Músculos, nervios, huesos, etc. Todos estos elementos tienen algo en común. Están formados de células fijas con funciones limitadas. A diferencia de todos los elementos del cuerpo, la sangre es un fluido móvil. Si la sangre deja de circular en alguna parte, esa porción del cuerpo se enferma hasta que muere. La sangre recorre todo el cuerpo, depositando nutrientes, alimentando las células, transportando oxígeno, y quitando los desperdicios citológicos. Es a través del fluir de la sangre que emana del corazón, que la conciencia de vida es manifestada en todo el cuerpo. Si en alguna parte no hay circulación, perdemos la conciencia de vida. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, y es derramada por muchos para el perdón de los pecados y para nueva vida. Mateo 26, 28. En ese corto camino Simón fue insultado y humillado por el solo hecho de ayudar a Jesús a llevar su pesada carga y por dejarse manchar con su santa sangre. Por seguir a Jesús, es probable que también nosotros seamos insultados, despreciados o burlados, incluso podemos ser atacados físicamente. ¿Tú crees que eso a Simón de Cirene le importó? ¿A ti te preocupa ser humillado por predicar el Evangelio, por confesar que Jesús es el Hijo del Dios viviente, por proclamar que Él es tu único y suficiente Salvador? Todo lo que eres se lo debes a Él. Simón pasó de ser un espectador más, a ser el gran protagonista de aquel mediodía histórico. Él caminó los metros finales, cargando la cruz junto al Rey de toda la creación. De ser obligado, pasó a ser transformado. Filosofías, ideas, generaciones e imperios, todo pasa. Solo la cruz permanece y permanecerá. La cruz es la esperanza de los desdichados, la fe de los desesperados, el amparo de los indefensos, el refugio de los vencidos y la fuerza de los débiles. Capítulo 4. La silla vacía. De igual manera que Simón de Cirene fue obligado, muchas personas se sienten obligados por algún amigo o un familiar a ir a la iglesia.
Entran sin el más mínimo deseo de hacerlo, y sin imaginarlo, cuando lo hacen son manchados por la sangre de Jesús, y cuando la sangre te mancha no vuelves a ser el mismo. Una vez escuché la historia de una joven y su padre viudo. Esa joven, después de la muerte de su madre, buscó respuestas y contención, y el Señor Jesús en su misericordia ilimitada inmediatamente acudió a su encuentro. Ella fue invitada a la iglesia por una amiga y se encontró con el amor de Jesús. Comenzó a servirlo con mucha devoción. Concurría a todos los servicios y predicaba el mensaje de la cruz cada vez que tenía la oportunidad. En cambio el padre se volvió de lo más escéptico. Después de la muerte de su esposa él sentía un cierto resentimiento hacia Dios. El padre a duras penas llegaba hasta la puerta de la iglesia. Él acompañaba a su hija, pero siempre se negaba a entrar. Un día, por el pedido insistente de la jovencita, ya que su hija sería bautizada, accedió. El padre se sintió obligado a entrar. Desde el fondo, el hombre miraba todo, tratando de no involucrarse, pero cuando el pastor comenzó a predicar algo inesperado ocurrió con su duro corazón. El predicador habló del propósito redentor de la cruz, del amor que Dios nos tiene, de su perdón y de su gracia. El hombre sin poder evitarlo fue tocado en su interior y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El mensaje lo doblegó y fue tocado por el poder de la palabra. El hombre se acercó al pastor y le preguntó, ¿y ahora qué hago? Fue entonces como el pastor le comenzó a revelar lo importante de desarrollar una comunicación diaria con el Señor a través de la oración y de los beneficios que esta decisión le traería a su vida. Al hombre esta instrucción le pareció muy difícil, algo realmente impráctico, aunque igual decidió intentarlo. Estando en su casa no sabía ni cómo empezar. Fue así que después de unas pocas pruebas fallidas decidió abandonar el asunto, y pensó, esto no es para mí, y abandonó por completo su práctica. Al cabo de un tiempo, el pastor volvió a cruzar palabras con aquel hombre. Y amigo, ¿cómo va su vida de oración? La verdad, pastor, que no muy bien. Yo escuché repetidas veces acerca de lo importante que es orar y los beneficios que trae, y en teoría lo comprendo, pero la realidad es que cuando lo quiero poner en práctica no sé cómo hacerlo. Después de varios fracasos, me frustré y abandoné el asunto por completo. El pastor preocupado le respondió, esto es mucho más simple de lo que usted pueda imaginar. Orar es simplemente tener una charla con Jesús. Le sugiero que se encierre en su habitación, se siente en una silla y ponga frente suyo otra silla vacía. Y luego con fe, comience a visualizar a Jesús sentado en ella. Aunque esto le parezca una locura, no lo es, pues Él nos dijo que estaría siempre con nosotros. Simplemente háblele y pídale que le abra oídos espirituales para poder escucharlo, de la misma manera que ahora lo haces conmigo. Bueno, pastor, lo intentaré. Le contestó el hombre mientras se despedían con un cordial abrazo. Con el correr de los días, el pastor notó que aquel hombre no estaba concurriendo a los cultos. Acercándose a su hija le preguntó, ¿qué es de la vida de tu padre? Hace mucho que no lo veo en la iglesia. ¿Oh, mi padre? No se enteró, pastor. Él está muy enfermo. Los médicos le diagnosticaron un cáncer terminal y dicen que le quedan apenas unos pocos días de vida. Le contestó la joven, mientras una lágrima comenzó a deslizarse a través de su mejilla. Al escuchar tan desagradable noticia, el pastor hizo lo posible por consolar a la joven, compartiendo su dolor y le dijo, hoy mismo iré a tu casa, para ver a tu padre y oraré por su vida. Esa misma tarde, el pastor llegó a la casa del moribundo, y al entrar en su habitación lo vio recostado en su cama, muy demacrado y delgado, y notó que junto a él había una silla vacía. ¿Cómo está, amigo? ¿Me estaba esperando? La verdad es que no tenía idea que vendría, pastor. ¿Por qué lo dice? Es que cuando vi la silla vacía junto a su cama, supuse que me estaba esperando, que sabía que vendría. Ah, la silla. Respondió el enfermo. ¿Le importaría cerrar la puerta, pastor? Una vez cerrada la puerta, el agonizante le comenzó a explicar. ¿Recuerda el consejo que usted me dio acerca de cómo orar? Ese mismo día lo puse en práctica, y me gustó tanto que no he dejado de hacerlo por 2 o 3 horas todos los días. Es por eso que la silla está aquí conmigo, en ella está sentado Jesús haciéndome compañía. Por supuesto, siempre he tenido cuidado de que no me viera mi hija, ya que si me ve, va a pensar que estoy loco, y me va a internar en el manicomio. Al oír el precioso relato, el pastor sintió una enorme emoción. Él le dijo que era muy bueno lo que estaba haciendo, y que no cesara de practicarlo. Luego oró por él y se marchó. 2 días después la hija llamó a la iglesia, para contarle al pastor que su padre había fallecido. El pastor le preguntó, ¿falleció en paz? Sí, pastor, ella respondió.
Esa mañana me disponía a ir de compras. Fui a saludarlo antes de salir, y él me pidió que me sentara a su lado. Se lo veía de buen ánimo, me abrazó, me besó y me habló de lo mucho que me amaba, y de lo contento que estaba por mi compromiso con Jesús y con la iglesia. Cuando regresé de hacer las compras, lo encontré muerto. Algo fue muy extraño. Algo me llamó mucho la atención. Lo encontré fuera de la cama, con su cabeza recostada sobre la silla que estaba junto a su cama, abrazándola, y en su rostro se dibujaba una sonrisa tan pacífica como nunca antes había visto. ¿Qué cree usted que pueda significar esto, pastor? El pastor secó las lágrimas que corrían por su rostro y le respondió con la voz quebrantada: ojalá todos pudiéramos irnos de esa manera. Si hay algo de lo que puedes estar segura es que esa silla no estaba vacía. La oración como estilo de vida mantiene la presencia de Dios en nuestro ser, hasta el fin de nuestros días. Juan Carlos Mancewicz. No podemos despertar la oración poderosa usando fórmulas mágicas. La respuesta a nuestras oraciones no depende de la elocuencia con que las soltamos. El poder de la oración no es el resultado de la persona orando. Por el contrario, el poder reside en el Dios a quien oramos. Dios responde a las peticiones que están de acuerdo con su voluntad. La palabra de Dios está llena de relatos que describen ese poder. El poder de la oración ha vencido enemigos, Salmos 6, 9, 10, conquistado la muerte, Segunda de Reyes 4, 3, 36, traído sanidad a los enfermos, Santiago 5, 14, 15, y derrotado a los demonios, Marcos 9, 29. Dios, a través de la oración, abre ojos, cambia corazones, sana las heridas profundas, y concede sabiduría. El poder de la oración no debe ser subestimado nunca, ya que se sustenta de la gloria y de la fuerza del infinitamente poderoso Dios del universo. Cuando estás tan débil que no puedes hacer más que llorar, es cuando acuñas diamantes con tus ojos. Las oraciones más dulces que Dios oye, son los lamentos y suspiros de aquellos que no tienen esperanza en otra cosa más que en su amor. Charles Spurgeon.